¿ok? Y si no me dicen nada, entonces empiezo, ¿ok? Empiezo a desarrollar el ejercicio. Ok. ¿Qué nos cuenta este ejercicio? Nos dice, tenemos una empresa que tiene una cierta función de producción. Q, la unidades que quiero, la cantidad producida, depende de K y L. L y K, ¿quién son? Son los factores productivos, trabajo y capital. Tenemos unos datos que son el salario, o sea, por cada hora hombre, hora mujer, hora de trabajo, tengo que pagar yo empleador 20, un salario de $20, por ejemplo, que sea. El precio del capital, ¿qué significa precio del capital? En este caso, hacémoslo simple, podemos pensar que yo estoy arrendando maquinaria, lo que sea, y cada vez que arriendo, o sea, por cada unidad de capital, tengo que pagar un arriendo que en este caso tiene un precio de 80 y el bien que yo produzco, la cantidad Q y la cantidad Q que yo produzco de un cierto bien, la puedo vender, o sea, su precio es 200. Entonces, estamos, ahora el punto primero, estamos en el corto plazo, lo que significa que el capital está fijo y igual a un cierto monto. Calcule las funciones de costo totales. La parte de oferta de la empresa, dejámoslo un poco en stand-by por ahora, ¿ok? Entonces, estoy con una situación en la cual, en teoría, en la función de producción tengo dos factores, capital y trabajo, pero me estoy poniendo por ahora solo del punto de vista del corto plazo, o sea, yo le estoy diciendo que el capital tengo una cierta capacidad productiva, por ejemplo, instalada. Si empezamos con el ejemplo en la práctica, aquí después tenemos, como les decía, quiero analizar un caso de estudio. El caso de estudio es que debería ser una empresa que es una empresa que extrae petróleo, ¿ok? Al variar del precio del petróleo. Entonces, en este caso, yo soy una empresa que está extrayendo petróleo, significa que por cuanto yo esté haciendo mal al medio ambiente, no entramos aquí en el hecho que el precio refleja la externalidad negativa, toda esta cosa interesante la van a ver más allá, en otro ramo, o sea, ramo, o sea, no, hoy no, en este curso no alcanzamos a ver nada que sea externalidades, pero lo verán más allá. Entonces, soy una empresa que para extraer petróleo, por ejemplo, tengo instalado pozos, tengo instaladas triveladoras, estoy en el desierto de Arabia Saudita, ¿ok? En el corto plazo yo tengo un cierto número de triveladoras, un cierto número de pozos abiertos, entonces esto lo estoy traduciendo diciendo que K, capital, es fijo, es igual a 8, ¿ok? Se comprende la diferencia entre corto y lo que va a ser el mediano plazo, que vamos a analizar en la próxima clase, donde yo puedo cambiar los dos factores, capital y trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular las funciones de costo total. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer. Entonces, yo aquí le tengo reescrita los datos del problema. Tenemos la función de producción Q, tenemos los precios, salario, arriendo, precio, o sea, precio del capital, precio al cual yo vendo mi bien, mi producción, y el hecho que en el corto plazo el capital está fijo igual a 8. Ahora, otra consideración importante, sin que yo le haya dicho nada, ustedes ya con el solo hecho que yo le estoy diciendo que el precio aquí es fijo, o sea, es un dato del problema, yo básicamente de manera implícita le estoy diciendo que estoy en una situación de competencia perfecta, ¿verdad? Todo lo que hemos definido la otra vez, una empresa en competencia perfecta toma el precio de mercado. Entonces, si yo voy de nuevo a mi ejemplo, yo aquí le tengo como caso de estudio un gráfico donde le muestro desde el 2010 el precio del petróleo en dólares por barril. Yo, empresa que está produciendo, no OPEC, no estoy hablando aquí de una empresa enorme tipo Saudi Aramco, no, y aquí estoy hablando de una empresa de tamaño chico, o sea, relativamente chico, no controlo el mercado, yo esto le estoy diciendo, yo tomo por dado el precio, entonces antes podía vender a 60 a 60 dólares por barril, bueno, en los últimos meses me bajó el precio a 20. De esto nos ocupamos. Y yo aquí no puedo manejar el precio, yo tomo esto precio por dado, ¿ok? Bueno, estoy en esta situación, entonces consideramos competencia perfecta.
el punto primero era calcular, o sea, encontrar cuál es la función de costo total. ¿Ok? Por supuesto, somos poquitos. Si alguien, la idea es que aquí alguien que vamos interviniendo. Si hay duda, pregunta, me bloquean. Y por favor, si yo hago pregunta, que alguien sea de un alma buena y me pueda contestar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función de costo total? Ahora, ¿se acuerdan de lo que vieron en el video? Nosotros hemos definido el costo total como función de la cantidad. ¿Quiere producir una unidad? ¿Cuánto te va a costar? ¿Quiere producir 100 unidades, en este caso, con nuestro ejemplo, barriles? ¿Quiere producir 1.000.000 de barriles de petróleo? ¿Cuánto te cuesta? ¿Quiere producir 100, ¿cuánto le dije? 1.000.000, 10 millones, ¿cuánto te va a costar? ¿Ok? Esto es la idea, esta es la definición que hemos dado de costo total. Ahora aquí, yo para producir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar mis factores productivos, tengo que pagar trabajo y tengo que pagar capital. ¿Ok? Entonces, si yo parto, o sea, escribimoslo así, primero, mi costo total depende del hecho que yo tengo que pagar mis factores, ¿ok? Voy a tener que pagar mi factor productivo, que son el trabajo. Cada unidad de trabajo yo lo pago W, ¿verdad? Y cada unidad de capital yo lo pago R, ¿ok? Ahora, en este caso los datos me dicen que W igual a 20 y esto es igual a 80 y además el capital está fijo de igual a 8, entonces yo aquí le podría escribir directamente así. Esta función efectivamente me dice, por cada vez que yo quiero contratar una persona, o sea, un trabajador, trabajadora más, me va a costar 20. Pero esto no me da una función en términos de cantidad. Esto me dice que una función que depende de cuánta hora hombre yo estoy necesitando. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hablar de costo en términos de cantidad, se ve que aquí lo que tengo que hacer es pasar de hablar de L, cantidades de hora hombre, a unidades de mi producto. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es partir de la función de producción, ¿verdad? La función de producción le dice raíz de Q por L dividido por 2. Vamos a sustituir al tiro el hecho que esto en el corto plazo, que el capital es fijo, es un número, es igual a 8. Entonces yo aquí no tengo nada más que 8 dividido por 2 por L, ¿ok? Entonces 2 raíz de L. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Esta función es lo que nosotros hemos estudiado al principio, cuando hemos empezado a hablar de teoría de la firma, ¿verdad? Esta es la función que me dice, la función de producción, de verdad, si yo esto lo quiero representar, aquí tendré L, aquí tengo Q, y tendré una función de este tipo. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Por lo menos me hacen una mano por arriba, un raise hands para decir que estamos todos de acuerdo. Esta es mi función de producto, con lo que estoy representando, o sea, lo que estoy representando aquí en el gráfico es su función de producción. ¿Ok? Si yo quiero pasar a hablar de función de costo en términos de cantidad, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que buscar lo que es la función inversa, o sea, aquí me dice la cantidad en función de la hora hombre. Yo quiero aquí expresar, mi función de costo total en términos de cantidad, no de hora hombre. ¿Sí? Entonces, qué le voy a tener que escribir yo aquí en vez de L? Estoy buscando en términos formales, matemáticos, yo estoy buscando la función inversa, ¿verdad? Aquí me dice Q, función de L, y ahora quiero L en función de Q. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la función inversa de esta que tenemos escrita aquí? ¿Alguien por allá que me ayude? ¿Sí?
Escucho un ruido, quizá alguien activó su micrófono. Profe, Sí, es que me quedé perdido con lo del costo total, en la línea que dice costo total. perdón. Eh, Te escucho pero con mucho ruido, así que perdón. ¡Ah! ¿Me puedes repetir la pregunta? es que en la segunda línea Sí, de costo costo. total Sí, me perdí porque dice igual a 20 por L más 80 por 8 partido en sí. Q. ¿De No, dónde no, se no, saca? no, no, no he partido en Q. No, 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 perdón. Lo que le estaba diciendo era, estaba escribiendo esto, estaba diciendo, esta es su función y el Q se refiere a este gráfico. Ah, ok, ok. Pucha, Ah, ya. sorry. No, 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 no se me ocurrió que se puede. No, no, ojo, esto le estaba diciendo. Lo que tienen aquí escrito, Q igual 2 raíz de L, es lo que hemos estudiado y que tienen, por ejemplo, en el control, cuando se habla de función de producción, ¿verdad? Entonces le decía uno el gráfico, en este caso además una función cuadrática, o sea, cuadrática es raíz de, o sea, L elevado a un medio raíz de, entonces esto efectivamente tendrá una pinta de este tipo, ¿ok? Una función con concavidad por abajo, una función cóncava, ok, solo esto le estaba diciendo, que la parte que lo que tienen aquí, le estaba haciendo el gráfico que corresponde a esto, ok, ¿estamos de acuerdo? No era dividido por Q, aquí le estaba solo diciendo, esta función que tienen escrita, hasta ahora lo que yo escribí aquí, es una función que depende, estoy definiendo el costo total en su forma, como se dice, cuál es la lógica, o sea, un costo para mí es comprar factor productivo trabajo y factor productivo capital. El capital además está fijo a 8, entonces aquí esta parte en realidad para mí es de verdad un costo fijo, porque estoy en el corto plazo, mientras que aquí hay una parte que depende de cuánta hora hombre necesito. Pero le estaba diciendo, aquí lo que leo dentro el rectángulo negro es una función que depende de L, no es una función que depende de la cantidad. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar a expresar mi costo total en función de la cantidad que yo quiero producir? Bueno, tengo que expresar L, más que tengo que pasar de L a una expresión de Q. Esto le quería decir antes, no era dividido por Q, por supuesto. Pero, sobre. ¿Ok? Entonces, puesto que usted decía aquí tienen su función de producción, le estoy diciendo en términos formales, yo quiero expresar ahora L en función de Q. O sea, puesto que ustedes tienen esta función de producción aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la expresión de L? O dicho de manera más formal, la función inversa de la función de producción. ¿Ahora sí estamos bien? ¿Nadie tiene alguna sugerencia, idea? O sea, lo tienen escrito. Yo tengo escrito Q igual 2 raíz de L. Entonces, L, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la expresión de L? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la expresión de L en función de Q? Todo esto, solo esto le estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo, chicos, que no es nada más que Q dividido por 2 todo al cuadrado? Una manito por arriba, por favor, sería suficiente. ¿Se ve? Yo estoy diciendo, tengo el dato del problema en la función de producción, o sea, Q en función de L. Yo quiero L en función de Q, ¿ok? O sea, técnicamente quiero la función inversa. Si se acuerdan, la expresión, si yo tengo Y igual f de x, esto significa que x es igual a la función inversa Y. ¿Sí? Solo esto estoy buscando, que dicho así parece complicado, ¿no? Mas si ven esta forma, con una forma funcional, creo es bastante explícito. ¿Cómo vamos? Borro para que no sea demasiado caótico, ¿eh? ¿Estamos bien? Sí, profe. Súper. Entonces, más que escribir L, yo de esto
todo esto era para decir que más que escribir L, voy a sustituir aquí con la expresión que es Q al cuadrado dividido por 4. ¿Ok? Entonces, no tengo más espacio, así que tengo que ir en la otra... tengo que ir a esta otra lámina, ¿ok? Entonces, el costo total es... perdón. De aquí, 20, ¿quién es 20? 20 es el salario multiplicado por Q al cuadrado dividido 4 más 640, ¿ok? 20 por Q al cuadrado dividido 4 más 640. ¿Estamos de acuerdo? Que significa 5Q al cuadrado más 640. Esta es su función de costo total. ¿Estamos de acuerdo? Que ahora sí depende de Q. Porque Q, o sea, una función de costo total que depende de la cantidad del bien, o sea, de cuántas unidades quiero producir. ¿Ok? Ahora, en esta lámina son puras definiciones que yo estoy, o sea, la pregunta aquí del ejercicio era calcule las funciones de costo totales y ya lo hemos hecho. La función de costo total es 5Q al cuadrado más 640. Pero ahora, como se dice, aprovecho para acordarles un par de definiciones de lo que otra cosa que hemos visto, ¿ok? Entonces, costo total tiene dos partes, ¿verdad? Hay una parte que depende de la cantidad y esto es lo que se define el costo variable. O sea, el costo variable es la parte del costo que depende de la cantidad. Y como se dan cuenta, aquí tenemos una constante, esta componente el costo fijo, que le decía el capital instalado, el hecho que yo tengo maquinaria triveladora para extraer petróleo y que ya la tengo y le tengo que pagar un arriendo. Cualquier sea el petróleo los barriles de petróleo que estoy extrayendo, tengo que pagar 640. Si decido de producir, o sea, si decido de no quebrar esto, de quedarme activo en el mercado. ¿Ok? Entonces, aquí solo un par de definiciones, o sea, solo un par. Quiero ¿cómo se dice? Acordarles las definiciones. Tengo costo totale promedio, costo variable promedio y la definición de costo marginal. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el costo totale promedio? ¿Cuál es la definición? Costo total dividido por la cantidad. Entonces, mi expresión, que sería 5Q al cuadrado más 640 dividido por Q, que le da 5Q más 640. Esta es la función de costo total promedio. ¿Cuánto vale el costo variable promedio? Bueno, tengo que sacar la parte del costo variable, 5Q al cuadrado, y dividir por Q, entonces le da 5Q. ¿Y cuál es la definición de costo marginal? El costo marginal, entonces la diferencia entre promedio y marginal. El promedio se divide el total del costo, entonces tengo una cierta cantidad, por ejemplo, si Q es igual a 10, ¿ok? Si Q es igual a 10, ¿cuánto vale su costo total? 5 por 100, 500 más 640. Esto es su costo total, que tendría que escribir aquí el total, 500 más 640, dividido por 10. Esto es el monto del costo total promedio en correspondencia de Q igual 10 de este pequeño ejemplo. La definición de costo marginal es cómo cambia, o sea, estamos entrando en el mundo de la derivada, ¿ok? Cómo cambia el costo total al cambiar de la cantidad marginalmente, o sea, es la derivada primera. En este caso, ¿cuánto vale 10Q? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Mano por arriba, o no sé. Esto lo borro para reescribirlo un poco más ordenado a la izquierda. Sí estamos de acuerdo con esta, que son puras definiciones, ¿ok? Como les decía, la parte a la cual teníamos que contestar en el ejercicio era calcular la función de costo total. Y esto lo hemos hecho mirando, expresando pasando de la función de producción a
expresar la demanda de trabajo en términos de la cantidad. Eso que esta era la única, o sea, quiero decirle, para contestar a la primera pregunta, la única cosa que teníamos que hacer era pasar de la función de producción a como la función inversa, ¿ok? Sustituir esto y estamos con la definición de costo total. ¿Okay? Me bloquean si hay algo que no se comprende o no le queda claro. Ok, segundo punto, entonces estamos aquí. Repito, esta parte la vamos a ver en un segundo más. Primero miramos esta pregunta número 2 que le dice, ¿cuál será entonces la cantidad que elige la firma de producir? ¿Cuántas unidades producirá esta firma? ¿Y cuánto valen los beneficios de corto plazo de esta firma? ¿Ok? Esta es la segunda pregunta a la cual tenemos que contestar. Me estoy preguntando si existe, cuál es positiva la cantidad óptima de esta empresa. ¿Cómo hago para contestar a esta pregunta? Tengo que resolver el problema de maximización, de los beneficios, ¿verdad? De esta empresa y estoy considerando, de nuevo, estamos siempre con ¿dónde está la chat? No la veo más. El corto plazo. ¿Ok? Entonces, estaba chequeando si hay alguien que escribe algo o no. No. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Cómo hago yo para contestar a la pregunta cuál es la cantidad que va a querer producir la empresa? En este caso, el problema que tengo que resolver es maximizar los beneficios. Entonces, buscar la cantidad que le maximiza los profits o utilidades o beneficios. ¿Cuál es la expresión de los profits o beneficios? ¿Alguien por allá? Ingreso menos costo. Ingresos totales, perfecto. Ingresos totales menos costos totales. ¿Cuál es la expresión de los ingresos totales y cuál es la expresión de los costos totales? Mira, efectivamente me dice usted, no es muy despierta. Los costos totales lo tengo, ¿ok? Entonces, efectivamente, aquí le puedo decir ingresos totales menos costos totales y los costos totales ya lo tenemos, la expresión es 5Q al cuadrado menos, más 640, ¿ok? Entonces lo escribo así. Ingresos totales menos costos totales. ¿Cuál es la expresión de los ingresos totales? P por Q. Estamos todos de acuerdo que en este caso el precio es dado por, es un dato del problema, es simplemente P por Q. ¿Ok? Entonces, esperen que lo voy a necesitar escribirlo. Ya, pasamos hasta la lámina siguiente. ¿Ok? Entonces, los profits totales son ingresos totales, precio que vale 200 por Q, menos costos totales. Costo totale es la función que acabamos de encontrar antes, 5Q al cuadrado más 640. Entonces, de esta expresión, entonces no miren, por ahora no importa el gráfico, miramos simplemente la parte analítica, ¿ok? Yo tengo una función a maximizar. Tengo que reconocer qué tipo, o sea, si reconocen, mirando esta función, ¿ok? 200Q menos 5Q al cuadrado menos 640, ¿ok? De esta función, yo, para encontrar un punto de máximo, tengo que ir a chequear las dos condiciones. La condición de primer orden, ¿ok? O sea, ver cuándo la derivada primera de esta función igual a 0, porque esto significa que será un punto de inflexión, pero este punto de inflexión podría perfectamente ser un punto de mínimo y no estoy segura, o sea, para ver si es un punto de máximo tengo que chequear la condición de segundo orden. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? O sea, espera un segundo que le tengo para tener más espacio en la otra lámina. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos, con respecto a lo que vimos, por ejemplo,
que tenían también en ¿cómo se llama? En el control. Imagínense, vamos a verlo. Si yo tengo una situación de este tipo, es una función de profits la más general posible. ¿Están de acuerdo conmigo que hay dos puntos en los cuales se va a respetar la condición? Entonces, la condición de primer orden derivada de la función de utilidades con respecto a Q igual a 0. Hay dos puntos que respetan esta condición, el punto Q0 y el punto Q1. Estamos todos de acuerdo sobre la interpretación gráfica, ¿verdad? Si yo le digo derivada primera es la tangente de esta función, ¿ok? Entonces, o sea, la tangente de la función en este punto es plana, significa que vale 0, lo voy a hacer del color amarillo, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el punto cuál es el punto de máximo? O sea, la cantidad, ¿estamos de acuerdo? La condición es CPO, la condición de primer orden, sorry, que la derivada primera es igual a 0, que significa, desde el punto de vista gráfico, la tangente de la curva, de la tangente a la función de pi, tiene pendiente 0, o sea, está plana. La condición de primer orden se respecta en dos puntos. Se respecta en correspondencia de Q0, pero también de Q1. Perdón, Q0 y Q1. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Pero, ¿cuál es el único punto de máximo? Q1. Q1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo le voy a decir de calcular la condición de segundo orden, que sería ir a ver la derivada segunda de la función de utilidades con respecto a Q, la derivada segunda en correspondencia de Q0, o sea, escribimoslo así, perdón, lo escribo así, la derivada de la función de utilidades con respecto a Q en correspondencia de Q0, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Según lo que le estoy dibujando aquí, ¿eh? O sea, tienen un tramo de esta función con concavidad por arriba y después un tramo con concavidad por abajo. ¿Va a ser positivo? Exacto. Entonces, Va a ser positivo. cuando estoy hablando de la derivada segunda, cuando Q es 0, esto será positivo. Mientras que aquí, si yo estoy considerando la derivada segunda, cuando Q es igual a Q con 1, esto será negativo. ¿Ok? Entonces, yo para encontrar un punto de máximo, tengo que asegurarme que no estoy en esta situación, sino que estoy en esta situación. Entonces, la condición de primer orden le dice derivada primera igual a 0. Tendría en este caso dos puntos. Elimino la situación Q0 porque aquí no se está respetando la condición de segundo orden, que le dice que la derivada segunda tiene que ser negativa. Esto se respeta solo en correspondencia del punto Q1. ¿Ok? Entonces, la condición de primer orden es una condición necesaria, pero no suficiente. Tengo que ir a chequear la condición de segundo orden. Esto dicho, o sea, escrito en el caso de nuestro ejemplo, ¿ok? Entonces, la condición de primer orden me dice derivada primera igual a 0. O sea, derivada primera, si yo aquí lo calculo, es 200, ¿verdad? Menos 10Q, aquí no tengo Q que entra en la parte del costo fijo, no entra Q por definición, entonces tengo una sola posibilidad aquí para que se respecte 200 menos 10Q igual a 0, Q tiene que ser igual a 20, ¿ok? No hay otra, entonces ya estamos en una situación claramente no igual al gráfico que le acabo de hacer, porque aquí una sola cantidad me respecta la condición de primer orden, ¿ok? Voy a chequear la condición de segundo orden, entonces voy a calcular la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada primera de la derivada primera, o sea, aquí la derivada de 200 menos 10Q con respecto a Q. ¿Cuánto vale? Menos 10. La derivada segunda es siempre negativa. Entonces, este tick es un check que me dice la condición de segundo orden se respecta
efectivamente este Q estrella igual 20 va a ser el punto en correspondencia del cual, o sea, mi punto de óptimo, o sea, la cantidad en correspondencia del cual, en correspondencia a la cual se maximizan las utilidades. ¿Estamos bien? me pica un poco la garganta, sorry. La condición de primer orden, aquí la he escrita directamente según en el caso de mi ejemplo, ¿ok? Pero aquí abajo, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo la derivada primera, la derivada de la función de utilidades con respecto a la cantidad, ¿ok? Si uso lo que nos contaba la compañera al principio, o sea, las utilidades son ingresos totales menos costos totales, ¿ok? Entonces la parte aquí en azulito es, no se ve, ingreso totales, ¿ok? La parte aquí en azulito. ¿Ok? Entonces, la derivada primera no es nada más que la derivada del ingreso total menos la derivada del costo total. O sea, en términos de, en palabra, significa ingreso marginal, la derivada del ingreso total con respecto a Q se llama ingreso marginal, la derivada del costo total se llama costo marginal, ¿ok? Entonces la condición de primer orden es ingreso marginal igual costo marginal, ¿ok? Ahora, el costo, perdón, aquí lo voy a borrar para que no sea demasiado caótico ahora al principio, ¿ok? Entonces, esta condición significa que la condición de primer orden, que es una condición entonces necesaria pero no suficiente, es ingreso marginal, que en particular en condiciones de, ¿cómo se llama?, competencia perfecta es simplemente igual al precio, el ingreso marginal, ¿ok? Entonces ingreso marginal igual costo marginal, puesto que ingreso marginal menos costo marginal tiene que ser igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Por qué le estoy diciendo, por qué estamos viendo esto? Porque porque lo estoy dibujando, ¿ok? Lo estoy graficando. Y para graficarlo, entonces, ¿qué le estoy...? No sé si le parece claro, lo voy a hacer, lo hago en una lámina más grande, con más espacio, o cómo lo visualizan, o se ve claro. Profe, Sí, en el gráfico de arriba de azul y rojo, sí. siempre hay que graficar el ingreso total y el costo total. No, o sea, a menos que, o sea, si el ejercicio le pide grafique, hay que hacerlo. Si el ejercicio no te pide grafique, si tú lo quieres hacer, es tu voluntad, pero no es obligatorio, es siempre así. Yo aquí estoy haciendo más de lo que me pide el ejercicio, ¿ok? Entonces yo lo voy a leer. Aquí me dice cuántas unidades producirá la firma, calcular los beneficios. Nadie me está pidiendo de graficar, ¿ok? Pero lo hago, entonces es un extra. Este es un extra, lo estoy haciendo para que quede, espero, en términos, o sea, por razones pedagógicas. Pero ojo que si por si acaso en el control, examen, lo que sea, uno le pide graficar, bueno, depende de qué, pero imagínate que aquí la pregunta fuera... asuma que en el corto plazo el capital, ok, calcule la función de costo totales y grafique. Bueno, hay que ir a hacerlo, ok. Entonces, en este caso, no se pide explícitamente, lo estoy haciendo para que, espero, le quede súper claro y para hacer una aplicación, pero no es estrictamente necesario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? Profe, y Sí. en este caso, ¿cómo podríamos sacar los puntos de intersección de Q0 y Q1? Ah, perfecto. Ahora lo vamos a ver al tiro. Lo vamos a ver al tiro, ¿ok? Porque mira, yo aquí, la primera cosa que estoy dibujando, para dibujar aquí lo que tienen en esta primera gráfico, efectivamente yo no sé cuánto vale en Q0 y Q1. La única cosa que estoy haciendo es dibujar la función en los dos pedazos. ¿Ok? Entonces, primero estoy dibujando los ingresos totales y después en azul, ¿ok? Y los costos totales. Efectivamente, los ingresos totales, ¿qué son? Es, en términos de Q, aquí tengo Q como eje de la abscisa. Entonces, ingreso total es una función lineal
con pendiente 200, ¿ok? Entonces, esta función azul es una recta con pendiente 200. ¿Hasta aquí estamos bien? El segundo pedazo que quiero dibujar es el costo total, ¿ok? Ya para ir a dibujar el costo total, entonces lo que tengo dentro de esta paréntesis, me doy cuenta que es una función cuadrática, ¿ok? Entonces yo aquí veo que si Q igual a 0, el costo total vale 640. Y aquí entonces tiene esta intercepta. Y después, lo que veo es que es una función cuadrática. Entonces, una vez más, si uno o se acuerda que una función cuadrática es una función creciente y convexa, o si no, si yo esto no lo reconozco al tiro gráfico, diciamo, mirando, hago como siempre, derivada primera y derivada segunda. Entonces, vamos a ver lo que preguntaba, lo vamos a ver, lo reescribo aquí, ¿okay? Para tener más espacio. Entonces, lo que tenemos es 200 por Q menos 5Q al cuadrado más 640, ¿ok? Entonces, la primera cosa que estaba dibujando era ingreso y costo totales por separados. Estos son los ingresos totales. Entonces, aquí voy a dibujar varias cosas, ingresos totales y costos totales. Los costos totales son estos. Esto es CT, ¿ok? Entonces, la primera parte, como lo decía, bastante fácil en el sentido de que una función lineal con pendiente 200, ¿ok? Y para dibujar el costo total, una vez más, sé que hay aquí un valor 640 porque si Q igual a 0, el costo total vale 640. Y una vez más, si yo no me acuerdo lo que no reconozco al tiro qué tipo de función es, bueno, hago lo que tengo que hacer, un pequeño estudio, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale la función, vale la definición aquí de derivada primera, que es básicamente siempre el costo marginal, ¿verdad? 10Q. ¿Cuánto vale la derivada segunda? 10. Entonces yo reconozco que esta tiene que ser una función siempre creciente, lo que me dice la derivada primera, que es siempre creciente, y además con concavidad por arriba, o sea, una función convexa. Esta es la razón por la cual yo dibujé esto así. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Después yo aquí tengo 2 puntos. Voy entonces con el gráfico. Tengo 2 puntos en el cuales reconozco solamente gráficamente que mi costo totales son iguales a mi ingreso totales, ¿ok? Entonces, efectivamente, yo sé que en correspondencia de Q0 y Q1, su funciones totales de profits, que la vamos a dibujar en verde, ¿ok? Aquí en profits en verde. Yo aquí sí o sí sé que me voy a cruzar con el eje, o sea, aquí el profits vale 0. ¿Estamos bien? Ahora, si yo quiero ver cuánto valen este punto Q0 y Q1, ¿qué hago? Reconocemos que aquí yo tengo la función de profits, es una función que vale, lo reescribo aquí, ok. Pi es igual a, se lo pongo en otro orden, 5 menos 5Q al cuadrado más 200Q menos 640. Es una función, si yo de esto le digo encuentre los ceros, resuelva esta ecuación, ¿ok? Entonces, según mí, lo han hecho hasta en el colegio, me confirman. Encuentre los ceros de esta función. Aquí para contestar a la pregunta de su compañero. ¿Qué hago? Esta es una función y yo reconozco que entra Q al cuadrado, Q, y aquí entonces Q al cuadrado, Q elevado a 1, y esto es 640 que multiplica Q elevado a 0. ¿Se acuerdan? Una formulita para resolver estos tipos, para encontrar los ceros de estas funciones. No sé si cada país tiene su... Cuando iba a ver al colegio.
harto tiempo, entonces me decían, yo tengo una función de este tipo, ax al cuadrado más bx más c. En este caso, a vale menos 5, b vale 200, c vale menos 640. ¿Cómo se encuentran los ceros de esta ecuación? ¿Se acuerdan? O sea, ¿se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo que estamos hablando de cosas que sí ustedes han visto? Voy a ver esta función cuando es que cruza el eje, o sea, cuando es que esta función y en total vale 0, o sea, la coordinada que me dan los cruces con el eje de las abscisas, ¿ok? Entonces, la fórmula, o sea, hacen como les gusta, o quieren factorizar o aplican directamente la fórmula, o sea, yo aquí les estoy diciendo, acuérdense que son cosas que ya han visto, ¿ok? ¿Se acuerdan esto? Y yo aquí voy a encontrar cuánto vale Q1, como lo llamé aquí, Q1, Q0, no, Q1, Q2. Como se ve la respuesta a la pregunta del compañero de antes, si yo quiero encontrar los dos ceros, hago lo que tengo que hacer, o sea, aplico la fórmula, ¿verdad? Y voy a encontrar cuándo es que los profits, en correspondencia de qué cantidad, estos profits son cero. ¿Cómo vamos? Sí, profe. Ahora caché cómo. Ahora sí, súper bien. Entonces, para decir, en este caso, perdón, si lo escribimos con nuestros valores, ¿ok? Entonces tenemos menos 200, menos más raíz de 200 al cuadrado, ¿ok? Entonces, ojo a los signos, menos 4 por menos 5 por menos 640, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2800 y todo dividido por 2a, o sea, menos 10. Con esto, si tú resuelves, encuentras que cuánto vale Q1 y Q2, que en particular son 3.5 en este ejemplo, y, o sea, redondeado, y 36.5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué me falta para dibujar bien entonces la función de utilidades? Ya sé que aquí se cruza con el 0. Además, sé que en correspondencia de Q igual a 0, los costos totales son mayores de los ingresos totales y aparte que mi dibujo está todo chueco y no muy lindo. Miércoles. Todo así. Empiezo con cuando Q igual a 0, las utilidades, ¿cuánto valen? ¿Se ve la pregunta? Yo le estoy diciendo, quiero dibujarla bien esta función. O sea, bien, precisamente. Entonces, cuando Q igual a 0, ¿cuánto valen las utilidades? Tengo 0, ingreso total es 200 por 0, 0, menos esta parte 0, menos, entonces, ¿qué me queda? 640. O sea, yo tengo un costo fijo aquí. Entonces, yo parto de menos 640, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra información tengo? Entonces, parto de 640, voy a tener que cruzar en estos dos puntos. ¿Y qué tipo de funciones voy a tener? Es una parábola, ¿estamos de acuerdo? O sea, utilizamos lo que ustedes ya, lo que hemos ya encontrado. ¿Cuándo es que voy a tener aquí un punto de inflexión? Ok, hemos calculado que la derivada primera de esta función es igual a 0 cuando Q es igual a 20. O sea, Q igual a 20 le da el punto de inflexión. La condición de segundo orden le mostró que esta función tiene la concavidad por abajo, porque la condición de segundo orden le dice la derivada segunda es siempre negativa. O sea, entonces, lo que tienen dibujado en esta parte del gráfico es una función con punto de inflexión en correspondencia de Q estrella que vale 20, y una función con concavidad por abajo. Por esto la estoy dibujando así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Tenemos todos los ingredientes. O sea, si quieren, yo aquí no lo vi explícito, pero
la derivada primera de la función es 0 en correspondencia de Q estrella igual 20. Entonces, yo sé que cuando Q es más chico de 20, ¿verdad? Yo tengo la derivada primera como es positiva, o sea, la función crece. ¿Estamos de acuerdo? El punto de inflexión le está diciendo, hasta Q es igual a 20, yo tengo una función creciente porque la derivada primera es positiva. Por Q mayor de 20, la derivada primera es negativa, lo que significa que la función decrece. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? No sé si voy rápido o lento. O sea, si es lento, o sea, puede ser las dos, porque no sé si le parece banal y que estoy yendo muy lento o no. Así que un pequeño feedback que sería perfecto. Yara había escrito en el chat, sorry Yara, no lo vi antes, que aplicas la fórmula general, que es la que le escribí yo, o factorizan, da exacto, entonces lo que quieren hacer hacen, pero para encontrar los puntos, cuánto valen en el Q0 y Q1, o como lo llamé antes, Q1, Q2, bueno, da lo mismo. Para saber si la función es creciente o decreciente, voy a ver la derivada primera, punto de inflexión cuando es que la derivada es 0, y concavidad siempre por abajo porque la derivada segunda es siempre negativa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Una manito por arriba sería suficiente. La última cosa que puedo ver es qué significa que es este número aquí, 1360. Estaba contestando a esta parte que le dice, calcule los beneficios de corto plazo de esta firma. O sea, hemos encontrado que el punto de la cantidad óptima, lo que va a querer la empresa, producir la empresa vale 20. Ok, ¿cuánto valen los beneficios en correspondencia de Q igual 20 y Q igual 20? Solo esto era lo que teníamos que escribir, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale los beneficios en este punto en correspondencia de Q igual 20? Sustituyo. 200 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado más 640. ¿Ok? Menos 5 al cuadrado, menos 640, por supuesto, y este era el valor que les decía 1360. ¿Cómo vamos? ¿Se comprende entonces lo que es importante? Uno, maximizar los beneficios significa encontrar una condición, respetar dos condiciones, una condición de primer orden, una condición de segundo orden. En el caso del ejercicio, ustedes tienen un solo punto candidato, ¿ok? Un solo punto en el cual la derivada primera es igual a 0, en correspondencia de Q igual 20. Q igual 20. Voy a tener que igual chequear que sea un punto de máximo, o sea que estoy chequeando la condición de segundo orden. Esto me dice que puedo dibujar o graficar la función de profits o utilidades de manera precisa, o sea, sé cuándo es que en correspondencia de qué cantidades las utilidades son nulas, sé cuánto vale la utilidad en su máximo. Ahora, en el gráfico que tienen aquí arriba, la última cosa que quería mostrarle es, del punto de vista gráfico, si yo aquí tengo, a ver si lo hago en la parte del gráfico que le tenía dibujado antes, que es un poquito más grande. Sí, volvemos aquí, vuelvo aquí. El mismo gráfico, solo que quizá tenga un poquito más de espacio. Del punto de vista gráfico, ¿cuál es el punto que corresponde al punto de máximo aquí? Entonces, esto hemos encontrado que valía Q estrella, aquí vale 20, ¿ok? Entonces, grafico de manera correcta mi función, algo de este tipo, ¿ok? No es muy linda, pero ya. En esta parte del gráfico aquí arriba, reconocemos cuál es, del punto de vista, la interpretación, perdón, gráfica de la condición derivada primera igual 0, o sea,
le reescribo. Miren, me permiten de borrar esta parte, ¿ok? Para que tenga un poquito más de espacio yo, si no, esta era lo que hemos resuelto para ver cuáles son los puntos, los ceros de esta función, ok. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? La interpretación gráfica, la interpretación gráfica. Derivada de las funciones de utilidades con respecto a Q, como le decíamos, era derivada de los ingresos totales con respecto a Q, menos derivada de los costos totales con respecto a Q. O sea, significa esto igual a 0 cuando entonces el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ahora, el ingreso marginal no es nada más que el precio, o sea, la pendiente de esta línea azul. ¿Ok? La pendiente de esta línea azul es el precio, que es el ingreso marginal, que es una constante. El costo marginal depende de Q. ¿Ok? El costo marginal, del punto de vista gráfico, es en cada punto la pendiente de la tangente. ¿Ok? Entonces, decimos que si yo le dibujo la tangente en este punto, por ejemplo, le diría, no sé si reconocen, si ven en correspondencia del Q, de esta Q, la tangente del costo total, que sería el costo marginal, la pendiente, gráficamente el costo marginal es la tangente en cada punto del costo total, ¿ok? La pendiente en correspondencia a este punto es igual al precio, que sería el costo, perdón, el ingreso marginal. ¿Ok? Entonces, gráficamente, el punto que corresponde al máximo, a la cantidad que maximiza los profits, es gráficamente el punto en el cual la pendiente del costo marginal, o sea, la pendiente de la tangente aquí del costo marginal, es igual a la pendiente, o sea, al precio que es la pendiente del ingreso total. ¿Cómo vamos? ¿Se comprende? ¿Se ve? Esto es su Q estrella que vale 20. ¿Todo ok? Sí, profe. Excelente. Entonces, todo esto, la respuesta, o sea, ¿era necesario dibujarlo para contestar al ejercicio? Claramente no, porque no lo pedían, pero así estamos seguros que comprendemos súper bien la característica de la forma de la función de utilidades, costos totales, ingresos totales, en este ejemplo en el específico. ¿Ok? Entonces, aquí, antes de contestar a esta parte, ¿ok? Entonces en este ejercicio la única cosa que nos faltaría es calcular la oferta de la empresa a corto plazo, cosa que yo no he visto explícitamente en el video del jueves pasado, si no me equivoco, no lo he visto. Entonces, para ir a contestar esta pregunta, permítanme de usar este caso o este ejemplo del petróleo, ¿ok? O sea, yo le estoy diciendo, consideramos aquí una empresa chica, o sea, una empresa que está extrayendo petróleo, que tiene un cierto costo fijo en el sentido que tiene su pozo, su trivelación, etc. Esta empresa hasta el mes de marzo estaba vendiendo un barril de petróleo a $60 y a causa de la recesión global, que bajó la demanda, etc., el precio del petróleo se desploma y llega hasta $20 el barril. Mi pregunta es, si yo le muestro este gráfico, ¿ok? O sea, tengo una empresa que extrae petróleo cuya estructura de los costos me lo da este gráfico. La notación es diferente para confundirlo. No, la notación es porque, como ven, saqué este gráfico de un sitio en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí tienen cantidad que son millones de barriles de petróleo. Esto es el precio por barril en dólares. ¿Qué son estas tres curvas? MC, ATC, ABC.
MC, deberían reconocerlas, ¿ok? Aunque no sean la misma notación, porque tienen una curva azul que cruza las otras dos siempre en los puntos de mínimos. ¿Se dan cuenta? La misma cosa que hemos visto en el video del jueves, o sea, esta es la curva de costo marginal, perdón, no sé. Ya, yo se lo muestro en italiano, hablo en italiano, cualquier cosa. Marginal cost, average total cost, entonces costo promedio total, lo que en la lámina, o sea, ¿cómo se llama? En el ejemplo que teníamos es esto, costo totale promedio, ¿ok? Average total cost y average variable cost, o sea, esto es costo variable dividido por cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo reconocen? ¿Le parece familiar este gráfico? Espero, ¿no? Ahora, lo que le está diciendo es, soy una empresa y el precio del petróleo bajó hasta 27, ok, aquí estaba usando con respecto a este gráfico, estaríamos al nivel de este punto, ok, entonces, por ejemplo, en mitad de mayo, ok, estábamos con un precio que llegó a $27 por barril. Entonces, tienen este gráfico aquí enfrente, y yo le estoy diciendo, la pregunta es, si yo tengo enfrente entonces un precio mundial de $27 por barril de petróleo, y esta es mi estructura de costo, ¿yo voy a producir? ¿Sí o no? O sea, la pregunta es, ¿yo voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Y la alternativa podría ser que yo salgo del mercado, o sea, que yo quebro y me salgo del mercado. Cierro el boliche. ¿Se comprende la pregunta aquí? Entonces, ¿cuál es el razonamiento que harían ustedes? Le hago más explícito aún. Usted es el gerente general de esta empresa que está basada en Arabia Saudita, que tiene trabajadores, que tiene que pagar sueldo y además que tiene instalada 3 triveladoras y que tiene que pagar el arriendo. Muy bien, Tomás, se está yendo por la correcta, ¿ok? Entonces, en este caso, con este precio de 27, yo estoy generando pérdida, me sugiere Tomás. ¿Y cuánto? O sea, no es que quiero que haga, o sea, dime según ti cuánto va a ser la pérdida, o sea, dime cómo lo puedo calcular. Tengo el gráfico, esto es el 27, esto es número 16, tú dime cuáles son los puntos que te sirven para calcular la pérdida. No te equivocas, Tomás, muy bien. Es una pérdida que definimos sostenible a corto plazo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el concepto aquí? ¿Por qué una pérdida es sostenible a corto plazo? ¿De qué está pasando en esta empresa? O sea, punto primero, ¿cuál es la cantidad? Aquí en el gráfico lo muestra, ¿verdad? Les dice, ¿cuál es la cantidad que la empresa produce? O sea, ponémonos del punto de vista que estamos diciendo que la empresa sí produce, o sea, no está saliendo del mercado. Ahora tenemos que ver por qué no sale del mercado, pero si yo no salgo del mercado, la condición de primer orden, ¿cuáles gastos? Es muy importante, Tomás está súper bien, está súper en línea. La palabra clave aquí es gasto operacionales. ¿Qué significa gasto operacionales? En nuestra notación, los gastos operacionales son los costos variables, ¿ok? O sea, aquí le estoy diciendo, yo tengo un cierto costo para hacer mi operación de extracción del petróleo, tengo que pagar sueldos, ¿ok? Y tengo que pagar el arriendo, un costo fijo, que es el arriendo o el precio capital de la triveladora. Con un precio igual a $27 por barriles, punto primero, ¿por qué aquí le está mostrando este punto? ¿Por qué aquí le está mostrando el cruce entre el valor del precio y el costo marginal?
¿Están todos de acuerdo conmigo, chicos, que esta es la condición? Le estoy diciendo, estoy buscando de abrirle la lámina para tenerlo explícito, ¿ok? Le estoy diciendo, estamos todos de acuerdo que si yo sí produzco, voy a producir en el punto en el cual el precio es igual al costo marginal. ¿Hay un solo punto o dos puntos en el cual el precio es igual al costo marginal? O sea, ¿por qué aquí en el dibujo le muestra 16 solamente? ¿Hay otro cruce o no? ¿Hay otro punto en el cual el costo marginal es igual al precio? Y después voy a ver lo que propone Tomás sobre lo que está súper bien, sobre lo que son los gastos operacionales. Pero primero que nada, quiero que interpretemos bien este gráfico. El precio, 27 dólares. El precio se cruza, cuando es que el precio es igual al costo marginal. Chicos, en dos puntos aquí, ¿eh? En este, por 16 barriles al día, pero también en este, ¿lo ven? Que correspondería a, no sé, decimos 3 millones de barriles por día. ¿Por qué el gráfico? ¿Por qué el gráfico del sitio aquí le muestra en evidencia solo 16? ¿Por qué no podría estar yo aquí en este punto? ¿Por qué no voy a elegir este punto? ¿Nada? O sea, no le sale nada de la cabeza por esta primera pregunta que yo le hago. Miren. Precio, esta es la condición que le digo, precio igual costo marginal. Ojo que esto, precio igual costo marginal, se realiza por Q, la que hemos llamado Q1 y Q2, ¿verdad? Q1 es 3 millones de barriles por día, y la otra es, según el gráfico, ¿cuánto vale? 16, ¿se ve? Esta aquí es en correspondencia de 3 y esto en correspondencia de 16. Pero en el gráfico ya le está diciendo que yo no me voy a poner aquí, me voy a poner a 16. ¿Por qué? Porque evidentemente, en este caso, esta es simplemente la condición de primer orden, pero tengo que ir a chequear la condición de segundo orden, ¿verdad? Entonces, la derivada del profits con respecto a Q es pi menos costo marginal. Esta es la condición de primer orden que nos dice precio igual a costo marginal. Pero tengo la condición de segundo orden, perdón, lo escribí mal, segundo orden, lo que le dice que la derivada segunda tiene que ser negativa. Ahora, la derivada segunda, ¿cuánto vale? La derivada segunda vale, aquí es P que no multiplica, entonces, perdón, déjeme escribirlo un poquito más preciso, P menos costo marginal, que depende de Q, ¿ok? Entonces, la derivada segunda es P, aquí la derivada de P con respecto a Q es 0, entonces 0 menos la derivada del costo marginal con respecto a Q, que tiene que ser negativo. Esto se respecta solo si la derivada del costo marginal con respecto a Q es positiva, porque ojo, aquí tengo el menos enfrente. ¿Qué significa derivada del costo marginal positivo? Aquí ustedes tienen un primer tramo del costo marginal decreciente y un segundo tramo creciente. Entonces, hasta aquí, hasta el punto de mínimo, la derivada primera del costo marginal es negativa y de aquí por adelante positiva. Entonces, en este caso, el primer punto no es un punto de óptimo, porque en este caso la derivada del costo marginal con respecto a la cantidad es negativa. Entonces, no estoy respetando la condición de segundo orden. ¿Se ve o no se ve? Lo estoy barrando para decir que no corresponde a la condición de primer orden, mientras que en correspondencia del punto Q igual 16, aquí en el gráfico, ¿verdad? Cuando Q igual 16, el costo marginal es creciente, o sea, la derivada primera es positiva. ¿Cómo vamos?
esto era para decirle que el gráfico no está hecho random, o sea, se cruza en dos puntos y ustedes tienen que estar, el costo marginal es igual al precio en correspondencia de dos cantidades, pero yo esta primera cantidad la estoy descartando porque justamente Q1 igual a 3 en el tramo en el cual el costo marginal es decreciente, lo que significa que no estoy respetando la condición de segundo orden, ¿ok? Entonces esto era un pequeño check que estamos de acuerdo. Ahora, vamos a la interpretación que nos decía Tomás. Si yo tengo un precio de $27 por barril y hemos definido que la cantidad a producir en este caso sería 16 millones de barriles, ¿cuántos son mi ingreso totales? O sea, no es que no quiero saber un número porque digo, no sé si tienen la calculadora al frente, pero lo que le quiero decir es precio igual 27 dólares, ¿verdad? Le estoy diciendo que la cantidad que respecta las condiciones de primero y segundo orden es 16, evitemos de hablar de millones, ¿ok? Entonces, lo que significa que mi ingreso totales son simplemente 27 por 16, ¿ok? Ahora, ¿dónde voy a leer yo mi costo totales? Tomás. Para ver la diferencia entre lo que dices tú de los costos operacionales o costos totales y ver que estoy en pérdida. ¿Cuál es la información que necesito yo para calcular el costo total? ¿Cuál gasto? Ojo que aquí hay dos funciones de costo, ¿ok? O sea, en realidad aquí hay tres. Hay el costo marginal, el costo promedio total y el costo variable, el costo promedio variable, ¿ok? Average total cost y average variable cost. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la línea, cuál es la función que me interesa para ir a calcular mi costo total? Porque estamos de acuerdo, ¿por qué el costo promedio variable y no el costo promedio total? Estamos de acuerdo que profits es igual a P por Q menos costo total, ¿ok? Entonces yo quiero el costo, obtener el costo total. Ahora, si yo tengo dos posibilidades que son costo total. Es que tú, Tomás, creo que estás demasiado, estás adelantado. O sea, sí, está bien que estamos hablando de efectivamente ir a ver cuándo es que la empresa no es rentable, bla, 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 pero antes de llegar allá, yo quiero ver que sea claro para todos cuál es, en términos del gráfico, el costo, el ingreso total y el costo total, ¿ok? Entonces, lo rehago aquí. Yo lo que estoy pidiendo por ahora era calcular el costo total, no ver cuándo es rentable, no es rentable, etc. Esto lo vamos a ver después, o sea, para ir estamos llegando, vamos a llegar por allá, pero este es tu costo marginal, ¿ok? Después tienen dos líneas, una que es el costo promedio variable, ¿ok? Entonces esto, costo variable promedio, y después tenemos el otro color, el costo total promedio, ¿ok? Entonces, estamos en una situación en la cual el precio es, lo que pasaba era esto, ¿ok? Este es su precio. Yo le dije, se cruza con el costo marginal en dos puntos, pero esta primer cantidad la descartamos porque no respecta la condición de segundo orden. Estamos con esta situación. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto cuánto vale el ingreso total, entonces esto es el precio, esto vale 27 dólares y esta es la cantidad que vale 16. Ingreso total es 27 por 16. Si yo le pido cuál es el costo total, bueno, el costo total
O dicho de otra manera, a ver si así les resulta más claro. Yo tengo el costo total promedio, que no es nada más que el costo total dividido por la cantidad. Ahora entonces, si yo lo que yo busco es el costo total, ¿están de acuerdo conmigo que el costo total... Perfecto, lo que propone Yara. El costo total no es nada más que el costo total promedio multiplicado por la cantidad. ¿Ok? Entonces, a ver si no, si me ayuda aquí la gráfica. En términos de las áreas, o sea, el ingreso total es 27 multiplicado por 16, o sea, pero lo quiero en un color que sea azul. ¿Ok? Entonces, esta área aquí, precio por cantidad, me da el ingreso total, 27 por 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto valen los costos totales? Entonces, tengo que ir a buscar cuánto vale el costo total promedio, que es lo que yo leo aquí arriba. Perdón, no se ve muy bien. ¿Ok? El número, lo que yo encuentro aquí arriba, lo que propone justamente Yara. ¿Ok? Entonces, esto en correspondencia a la cantidad. Entonces, ¿cuál es aquí el costo total? Bueno, tengo que multiplicar costo promedio por cantidad. Entonces, toda la área que estoy intentando de... ¿Se ve la diferencia? ¿Cuál es la pérdida? En la que aquí entramos lo que propone, lo que nos decía Tomás al principio. ¿Cuánto vale la pérdida? Bueno, la pérdida vale el hecho que aquí tengo unos costos totales que son el área en verde mayor de la área en azul que son los ingresos. Entonces, todo lo que tienen aquí le da la pérdida. ¿Estamos de acuerdo o no con esto? Esto moradito aquí es la pérdida. Ahora vuelvo a hablar con Tomás. ¿Estamos de acuerdo aquí, Tomás? ¿Estás convencido del por qué lo que yo necesito para ir a buscar el costo total es ver si yo tengo pérdida o no? Tengo que ir a pérdida o utilidades, yo necesito la expresión de pi. O sea, ingreso total menos costo total. El costo total no es nada más que el costo total promedio multiplicado por la cantidad. ¿Estás convencido de esto, Tomás? ¿Y todos los otros? Ok, ahora sí vamos a lo que proponías tú. Ahora, a este momento, yo, empresa, ¿produzco 16 millones por barriles o prefiero salir del mercado y quebrar? Tomás nos dijo antes que sí va a producir. ¿Por qué? Porque en el corto plazo sigue siendo solvente, en el sentido que puedo pagar por lo menos todos mis gastos operacionales y yo le voy a juntar parte del gasto del costo fijo, no todo, porque miren, en correspondencia de 16 barriles, ¿cuánto vale el costo promedio variable? O sea, en correspondencia de, lo ven aquí este punto, en correspondencia de 16 barriles, el costo promedio variable es lo que yo leo en este punto. ¿Sí? Entonces, hoy no logro dibujar esto, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que si yo voy a reportar aquí, lo que dice Tomás es que mi ingreso totales, o sea, el área en azul, es más grande de ahora lo que le voy a hacer con infinitos colores. Esperamos que quede igual. La área abajo, la área en rojo es el costo variable total, porque es el costo variable promedio multiplicado, entonces este lado del rectángulo, ¿verdad? Este lado multiplicado por la cantidad. Entonces, si yo produzco 16 y vendo a 27, tengo un ingreso totales que me cubre todo mi costo variables, que son esta área roja. Entonces yo aquí no solamente estoy pagando todos los sueldos, estoy pagando parte
del arriendo de la, ¿cómo se llaman? Triveladoras. Parte, no todo, porque efectivamente yo tengo pérdida. O sea, la pérdida es que yo no cubro todo el arriendo, cubro una parte, la otra parte me queda a descubierto y son mi pérdida, que sería esta área morada aquí arriba, ¿ok? Entonces, ahora Tomás, terminamos lo que decías tú. Y en el corto plazo, yo igual voy a continuar a producir con este nivel de pay a 27, porque estoy cubriendo, o sea, puedo con estos ingresos pagar todos mis costos variables y parte de mi costo fijo. ¿Por qué lo hago en el corto plazo? Porque todo el mundo pensaba justamente que un precio a $27 el barril no iba a ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Duradero. No iba a quedar a $27. Efectivamente, miren, bajó más aún, pero empezó a rebotar y hoy en día estamos a casi $40 al barril, ¿ok? Entonces la empresa por un par de semanas, 10 días, no lo sé, no sé exactamente aquí cuántos días son, aguantó con pérdida. ¿Por qué? Porque estaba en el corto plazo y dijo, ya, por lo menos estoy pagando puedo pagar mis trabajadores, parte del arriendo, aguanto una pérdida de corto plazo, porque además son de corto plazo. O sea, yo pienso que todo el mundo esperaba que el precio iba a rebotar, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo se define el punto de cierre? ¿Ok? Entonces, ¿yo hasta qué nivel voy a continuar a producir? Bueno, hasta que el precio, entonces los ingresos totales, me cubran mis costos variables. Entonces, yo aquí decimos que el mínimo del costo variable, de la función de costo variable, lo alcanzo por, no sé, decimos 15, menos, si el precio es menor de $15, yo cierro el boliche. Si no, en el corto plazo aguanto, aunque tenga pérdida, en este caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi punto de cierre es este, cuando el punto de mínimo del costo promedio variable. ¿Cómo vamos? Esto era todo lo que le quería mostrar. Voy a terminar de resolver este ejercicio, como les decía, entonces esta parte de calcular la oferta y de ver este comentario se lo pondré en el video, ¿okay? Entonces el jueves le subo un video que los primeros 15 minutos serán terminar este ejercicio y después voy a ver un poco de teoría, una parte un poco, o sea, algo nuevo. ¿Cómo vamos? Todo siempre le subo los videos, estoy haciendo el récord, ¿no? Le subo los videos, le subo estas slides, o sea, no sé cuánto la pueden ayudar porque está un poco caótica, pero ¿cómo vamos? Si quedamos bien, satisfechos, ok, excelente, me alegro que por lo menos algo estamos bien. Ok, entonces lo voy saludando, chicas y chicos, y le subo... No nos vemos virtualmente el jueves con el video, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, estoy siempre aquí, me escriben, la resolvemos, hacemos horario de oficina, cualquier cosa, ¿ok? Cuídense, ojo con la salud. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.